chicos, vamos a aprendernos las leyes de los gases y vamos a empezar por la primera, la ley de Boyle y Marriott. ¿Qué decía Boyle? Pues Boyle decía que la presión y el volumen en un gas, la presión a la que sometemos un gas, es inversamente proporcional al volumen que éste ocupa. Años más tarde, Marriott dijo que eso es verdad, pero solo si la temperatura es constante. Bueno, para que nos figuremos un poquito mejor lo que esto significa, imaginemos que tenemos como un globo encerrado en nuestras manos, unas supermanos que son capaces de ejercer presión. El globo ocuparía un volumen, pero si yo aplico más presión, ¿verdad? El globo disminuiría el volumen. Pero si yo relajo mis manos, el propio gas se expandiría y ocuparía más volumen. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora imaginémonos situación 1 de presión y volumen y situación 2 de presión y volumen, y aquí están puestas en subíndice 1 y subíndice 2. Para que esto se cumpla, que esta es la ley de Boyle y Marriott, si yo aumento la presión, el volumen va a disminuir. Dicho de otra manera, si la presión la disminuyo es porque el volumen va a aumentar. Y si os fijáis aquí, os he puesto la gráfica de presión y volumen con datos experimentales que da esta curva, pero lo que nos dice es lo mismo. Si aumenta la presión, ¿qué está pasando con el volumen? Que es más bajo, pero si ha aumentado el volumen es porque la presión es la que baja, ¿de acuerdo? Esta es la gráfica que nos demuestra que la ley de Boyle-Marriott es verdad, se cumple, ¿de acuerdo? Deciros una cosa para Boyle-Marriott y el resto de leyes que vamos a estudiar. La presión la podemos medir en el sistema internacional, que es pascales, pero también nos lo pueden dar en atmósfera y nos los pueden dar en milímetros de mercurio. Bueno, pues aplicamos la conversión. Una atmósfera es 1,013 por 10 elevado a 5 pascales y a su vez una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Pero cuando hablamos del volumen, el volumen en el sistema internacional es en metros cúbicos, pero también nos lo pueden dar perfectamente en litros o en otros subíndices de los metros cúbicos. ¿De acuerdo? Sí, a su vez de mililitros, etc. Pero una cosa muy importante, la temperatura, por favor, siempre la hacemos en Kelvin. En Kelvin. Recordamos que para pasar de centígrados a Kelvin hay que sumarle 273. En realidad es 273,15, pero nosotros lo hacemos con 273. Esta es la ley de Boyle-Marriott. Pero imaginémonos que tenemos una especie de émbolo que es capaz de disminuir el volumen de un gas. Si disminuye el volumen del gas es porque está aplicando más presión. Lo vemos. Vemos cómo ese émbolo, cada vez que ejerce más presión, disminuye el volumen. Y cuando le quitamos los pesos al émbolo, el propio gas es capaz de expandirse más. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos con la segunda de las leyes, la ley de Charles-Gay-Lussac. ¿Qué decía Charles y posteriormente Gay-Lussac? Pues lo que venía a decir era que el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional a la temperatura que éste tiene si la presión es constante, si la presión a la que sometemos el gas es constante. Como antes, situación 1, situación 2, ¿de acuerdo? Y esta relación de volumen y temperatura es constante. Así que si yo aumento el volumen, tengo que aumentar, es porque habrá aumentado, mejor dicho, la temperatura. Dicho de otra manera, si yo disminuyo la temperatura, disminuirá el volumen. Esto nos ofrece una gráfica tal que así. Una gráfica en la que si aumento la temperatura, aumenta el volumen. Si disminuyo la temperatura, disminuye el volumen. ¿Eso qué es lo que está ocurriendo en realidad con el gas? Pues son las partículas de gas tienen más agitación térmica cuanto más temperatura, por lo tanto tienden a estar más separadas, ¿de acuerdo? Porque quieren evitar esos choques o se chocan más y adquieren más energía cinética, es lo que básicamente está ocurriendo. Bueno, pues como siempre, las unidades, igual que antes, el volumen en metros cúbicos, pero también lo podremos hacer en litros. Eso sí, la temperatura en Kelvin, ¿de acuerdo? Y vamos ya con la tercera ley, que es la ley de Gay-Lussac, que dice básicamente lo siguiente: un gas mantiene una relación directamente proporcional de presión y de temperatura. Para que esto sea verdad, esto es la ley matemáticamente expresada, si yo aumento la temperatura de un gas, aumentará la presión que éste tiene, y si yo disminuyo la temperatura del gas,
disminuye la presión. Imaginémoslo que tenemos una especie de Kitasato, un manómetro midiendo la presión, un gas encerrado evidentemente, porque el volumen es constante. Ojo, el volumen es constante. Bueno, pues a medida que aumenta la temperatura, veremos cómo aumenta la presión. Y nos dejará una gráfica como esta, en la que se ve claramente que si aumenta la temperatura es porque a su vez aumenta la presión. Son estas las tres leyes de los gases que vamos a estudiar. Resumen final para memorizar fácil las tres leyes de los gases. Lo primero es aprendernos la palabra pivote. Pivote, PVT. Presión, volumen, temperatura. Presión por volumen partido por temperatura. Y lo segundo, bueno, lo que hay que reconocer bien es qué es lo que permanece constante. En la ley de Boyle-Mariotte, lo que permanece constante es la temperatura. Fijaos qué fácil. Tacho las temperaturas y me quedo solo con la parte de arriba, ¿verdad? En Charles, lo que va a quedar constante es la presión. Luego, lo que vamos a tachar es la presión. Y ya tenemos la ley de Charles. Por último, en Gay-Lussac, ¿qué es lo que permanece constante? Pues el volumen, por lo tanto tachamos el volumen. Y ya tenemos aquí expresada la ley de Boyle-Mariotte, Charles y Gay-Lussac, y lo único que tengo es que tachar aquello que permanece constante en cada uno de los procesos. Y es lo que tendré que tener en cuenta a la hora de leer el enunciado. ¿Qué es lo que es constante? Muy bien, pues aplico esta ley, ¿de acuerdo? Boyle-Mariotte, Charles y Gay-Lussac. Espero que os haya gustado y espero que os sirva para los problemas que vamos a hacer ahora mismo. Un saludo hermano y Big Bang Campano.